¿Cómo fue tu niñez? Mira, mi niñez fue de mucho dolor y sufrimiento. ¿Qué pasa? Mi madre viene y se da un tiro en la cabeza. Oh, santo. Mi mamá sufrió de infidelidad, sufrió muchas cosas fuertes, ¿tú me entiendes? Muy fuerte, lo que provocó que ella quedara en cama como un vegetal. Entonces ahí, cuando yo vengo quedando ya sin papá, sin mamá, ¿Cómo que tu mamá? esa persona me llegó a llevar a montes, a sobarme la pistola y a decirme: aquí Santo. te voy a dejar. Y alguien me dijo: vas a morir de la mano de ese hombre. Ese hombre te va a matar. Ese hombre tenía muchísimo muerto. Era una persona, le decían Catillo Alegre. Ay, santo Padre. Yo no morí de la mano de él porque, como te digo, había propósito de parte de Dios en mi vida. Entonces allí empieza lo que es la vida en ese cabaret. De prostitución. De prostitución. Yo estaba allí yo conocí la droga. Allí entonces empecé a fumar marihuana, empecé a usar el crack. Gracias, Jesús. Duré 1 año y pico que nadie sabía de mí, que si alguien me mataba y me tiraba por ahí, no se perdió nadie. No, ¿quién me iba a reclamar a mí? Se perdió y ya. Bienvenido a Revolución Espiritual, escuchando a Dios con el evangelista Jenny Olivo. Vive Cristo, Dios le bendiga a cada una de esas personas que entran a este canal a ser bendecido con cada contenido que Dios pone en nuestro corazón. Recuérdate que este es un contenido sano para edificación de tu alma, para edificación de la iglesia. Y en esta tarde nos honra con su presencia una hermana que ha vivido una vida muy fuerte. Ha sido rescatada por Dios, que es lo mejor de su testimonio. Y la gloria del Señor nos honra con su testimonio. Hoy le damos la bienvenida a nuestra hermana Brenda de la Rosa. Mi hermana, Dios me la bendiga. Amén, amén. Dios le bendiga más. Dios le bendiga a cada persona que se va a conectar, que va a escuchar este testimonio, Amén. Esta plataforma. Amén. Para mí es más que un honor estar aquí. Gloria a Dios. Como usted dijo, Brenda de la Rosa, pastora, profeta por la gracia de Dios. Gloria a Jesús. Antes decía que era inmerecedora, pero un día el Señor me dijo: todo el que ha pasado el desierto, todo el que ha pasado, gloria a Dios, el proceso es merecedor. Aleluya. De lo que Dios le puede entregar. Amén. Brenda, Santo es el Señor. Créeme que la vez que te conocí allá, cuando estábamos en la campaña, ¿cómo es que se llama el lugar allá en Moca? En el Corozo. En el Corozo, Vive Cristo. Quedé muy impactado con su historia. Amén. En primer lugar, la historia es poderosa, pero lo que más me impactó fue su pasión. Como usted le predica a las almas, como usted se entrega para predicar. Eso de verdad, yo sé lo que significa para mí predicar con esa pasión, ese denuedo, esa entrega. Y eso fue lo que más me tocó. Amén. Y hoy día estamos aquí para contar su historia. Amén. ¿De dónde es usted? Yo soy de San Pedro de Macorís. Mi esposo es del Cedro de Miches. Perfecto. O sea, somos del este. Okay. Estamos aquí en el Cibao. El Señor nos sacó de nuestra parentela como Abraham. Gloria a Dios. Y yo quiero, antes de que empecemos, leer una palabra. Sí, amén. Y vamos a estar leyendo en 1 Corintios, su versículo 27. Amén. Voy a leerle la palabra bajo la autoridad del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén, aleluya. Dice: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Aleluya. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo creó. Es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte de su presencia. Aleluya, gloria Santo al es el Señor. Es la palabra que el Señor me daba Gloria a Jesús. para Brenda, traerla aquí. ¿cómo fue tu niñez? Mira, mi niñez fue de mucho dolor y sufrimiento porque vengo de un matrimonio disfuncional. Entonces mi madre se deja de mi padre
cuando yo tengo la edad de 4 a 5 años. Okay. Entonces, se junta con una persona, ¿verdad?, que viene siendo mi padrastro, que lo primero que hace es que le prohíbe mi cercanía con mi verdadero padre. Perfecto. Entonces, esto influyó mucho en mí porque me crié cerca de familiares allegados a mi papá. Entonces, para yo ver a mi familia, a mi papá, tenía que ser escondido. Okay. Era algo tremendo. Entonces, viene mi padre y se va en lancha para afuera. Okay. Y ahí entonces yo tenía que vivir una vida prácticamente de mentira porque cuando mi papá solía venir tenía que verlo escondido, no podía tener ese acercamiento. ¿Qué provocó eso en sí? Imagínate, eso provocó muchas cosas porque cuando él venía y me traía a cualquier agrado algo, entonces mi mamá lo tomaba, decía que me lo trajo un abuelo, que me lo trajo un pariente. Tú sabes que cuando tú eres niño, tú vas a absorber el modo donde tú te críes. Entonces eran cosas que me afectaban. En vez de mirar a mi padrastro con amor, yo estoy mirando una persona que te está alejando de tu padre. Que me está alejando, yo estoy mirando a alguien ya que tengo un resentimiento. Aparte de eso, me tocó vivir muchos momentos difíciles que mi madre vivió, de maltrato, de infidelidad. Fueron cosas fuertes. Esa fue mi niñez. En lo económico, tengo que hablar que siempre fui a colegio. En lo económico, había estabilidad. Había estabilidad en lo económico. Pero mi vida como niñez fue muy frustrante al tener que vivir eso. Perfecto. Brenda, ¿en qué momento entiendes tú? ¿Qué etapa de tu vida fue que tú decidiste ir a la calle y qué te llevó a eso en sí? Mira, como te digo, mi padre se va para afuera y prácticamente se desentendió. O sea, al él mirar las circunstancias, incluso cuando murió mi abuela de parte de padre, no pude, mi mamá no se atrevió a irme, ya tú sabes, a dejarme ir, perdón. Ya tú sabes que esos son dolores que se te quedan marcados, porque conocí a mi abuela, tuve una cercanía con mi abuela y no pude ir a despedirla. Entonces, mi papá como que no hizo esfuerzo. No, espérate, esta es mi hija, yo voy a reclamar este derecho. Sino que él se fue, hizo su vida, quedó ilegal por allá. Entonces ahí, bueno, mi madre, yo vivía en una opresión ya a la edad de 15 años, una opresión muy fuerte, no me dejaban salir aparte, era algo tremendo la situación que vivía, y ya tomó la decisión y me fui con el primero que me dijo, vámonos, porque ya yo lo que quería era salir. A explorar. Salir. Entonces yo me crié con mucho amor con mis abuelos maternos, los cuales siempre vivían en enemistades con la pareja de mi mamá y mi mamá, que todo eso fue como una bomba para mi niñez. Tú sabes, vengo creciendo con toda esa raíz de amargura. Okay. Y ya a la edad de 15 años me fui porque vivía una opresión tan fuerte, hasta con la ropa que me ponía. Yo no podía vestir como vestían las otras adolescentes. Yo no tenía como una vida normal. Yo me sentía oprimida. Mi mamá y su esposo trabajaban todo el tiempo en política, lo de ellos era político. Mi mamá fue siempre más dada a su vida como pareja que como madre. Entonces yo a los 15 años me voy de mi casa. Ahí me voy a vivir con una tía que es madrina mía. Ahí tampoco las cosas pues se dieron. Me voy de ahí. Entonces cuando me voy de ahí, vengo a parar con mi abuela, la madre de mi mamá, que no tiene una casa, que no tiene una economía, sino que vive donde una hermana. Okay. Entonces ahí mi madre es madre, sea lo que sea. Sí, mi mamá siempre vivía pendiente a pagarme el colegio, aunque fuera escondido de su pareja. Siempre vivía pendiente de mandarnos a mi abuela y a mí, porque económicamente ella estaba bien. Viajaban y todo, y cuando mi mamá venía siempre estaba por ese lado pendiente, aunque no se comportó en el momento que debió, pero era la que estaba pendiente de mí.
por lo menos en ese aspecto. ¿Qué pasa? Mi madre viene y se da un tiro en la cabeza. Oh, santo Padre. De ese tiro en la cabeza ella se recuperó, pero parece que no llevó el tratamiento que debía llevar. ¿Qué llevó a tu mamá a hacer eso? La misma situación, mi mamá vivió mucha infidelidad. Wow. Fue algo tremendo. A mí me cuesta hablar de esto porque lo primero que Dios hace es que nos da el perdón antes de entregarnos un ministerio. Amén. Y cuando hablamos de esto, sentimos que, bueno, estamos llegando a un lugar que Dios no ha permitido rebasar, pero es necesario contarlo. Mi mamá sufrió de infidelidad, sufrió muchas cosas fuertes, ¿tú me entiendes? Muy fuertes, que no las voy a Fueron mencionar. muchos traumas que lamentablemente la llevaron a Entonces cometer, eso la llevó, cuando ella cometió eso, ya yo no vivía con ella, yo estaba ya fuera de la casa, pero ella se recuperó de eso, pero no llevó el tratamiento que debía llevar en uno de los viajes que dio para afuera. Okay. Cogió una meningitis bacterial, lo que provocó que ella quedara en cama como un vegetal. Entonces ahí cuando yo vengo quedando ya sin papá, sin mamá, Wow. y la persona que me crió, que lo bendigo, no llevo nada con él, ya hace tiempo que Dios limpió mi corazón, tampoco cumplió con su rol, porque algo que me llevó a mí a tomar la calle fue que vengo quedando ya sin papá, sin mamá, y él que estaba nunca tuvo El interés desde un principio. el interés de decir, bueno, ella quedó sin su mamá, por un lado yo permití que su papá no le cogiera el amor que debe, déjame ayudarla yo. No, eso no pasó. Quedaste sola, Brenda. Yo quedé sola, mi refugio fue la calle y el alcohol. Santo Dios. Empecé a tomar. ¿A qué edad pasó eso? Te estoy hablando ya de los 17 años, 16, 17, porque eso fue ahí. Una niña totalmente. Sí, ahí me tiro a la calle. Mi abuela ya no me soportaba porque era algo sin control. Yo entendía que cuando yo bebía era que yo me sentía bien. Santo. Entonces ya ahí llega un momento que mi abuela también me bota de la casa porque donde vive es con una tía y no podía estar soportándome a mí todo lo que yo estaba haciendo. Entonces ahí paro donde una amiga. Ahí mi dolor más grande es que un día me veo sola, desamparada, y lo único que atino es acoger a la casa de mi mamá, mi casa, porque cuando mi padrastro conoció a mi mamá, la conoció con su casa y con su hija, que de ahí en adelante fueran superándose y vendiendo y comprando aquí, construyendo aquí, pero él conoció a mi mamá con su hija en su casa. Entonces yo entiendo que no tengo para dónde coger, para donde único voy a coger es a donde está mi madre. Pero allí recibí algo tremendo, allí él dijo que no me quería, que no me aceptaba, que no, pero era porque él tenía ya una pareja ahí adentro, aún mi mamá estando en cama. Santo Dios. Y fue algo muy fuerte, ahí me recogió una tía, era prima de mi mamá, es prima de mi mamá, pero ella me dio acogida en su casa. Y nada, yo era un descontrol totalmente con la calle. Donde yo me iba, sabían que yo salía de la casa, pero no sabían cuándo yo iba a llegar. Entonces, conozco una persona ahí, me mudo con esa persona, era muy mayor, pero tenía una casa, yo sentía y siempre he podido entender que yo me enfocaba siempre a hombres mayores de edad por la falta de paternidad que tuve. Entonces esta persona, al cogerme a mí, una muchachita, ahí vino el maltrato doméstico. Okay. Viví algo terrible, muy fuerte con esa persona. Viví lo mismo que tu mamá. Esa persona me llegó a llevar a montes, a sobarme la pistola y a decirme aquí, Santo te voy a dejar. Y cuando estoy en estos caminos, Dios me da a entender de todas esas veces que habían tantos decretos de muerte para mi vida. Wow. Pero Dios no lo permitió. Santo Dios. Después que vengo a estos caminos, el Señor me da a entender que muchas cosas que me pasaron, que yo llegué a pensar que era el final y que no había quedado ahí. Entonces el Señor me dio a entender, había un decreto de muerte
pero ya Dios tenía un plan para mi vida. Aleluya. Entonces esa persona, yo lo metía preso, esa persona me llevaba a baños, era una persona, imagínate, de San Juan de la Maguana, me empezó a llevar a sitios de que para la suerte y era haciéndome cosas a mí, tú sabes, y yo lo metía preso y al ratico yo misma volvía, fue algo tremendo. En una de esas, una persona que estaba depuesto en San Pedro de Macorís, él era militar, él murió, tuvo un accidente fatal y alguien me dijo, vas a morir de la mano de ese hombre te va a matar. Ese hombre tenía muchísimo muerto. Era una persona, le decían Castillo Alegre. Ay, Santo Padre. Yo no morí de la mano de él porque, como te digo, había propósito de parte de Dios en mi vida. Y me dijo, yo te voy a llevar para Samaná. ¿Tú quieres ir para Samaná? Yo dejé todo botado y me fui para Samaná con ese hombre. Cuando yo llego a Samaná, allí, imagínate, yo era una muchachita delgada, bonita, blanca, en Samaná, que es lo que hay, mucho moreno. Cuando yo llegué allí, era como que llegó una estrella. Fue algo tremendo. Empezaban esos hombres a andarme detrás. Yo no quería ese hombre que me fui, yo lo que quería era salir de San Pedro, porque no podía irme a ningún lado que ese hombre no me encontrara. Yo me fui una vez a Barahona. O sea, usted se fue ya con otro hombre que el primer mayor. Exacto. Okay. Exacto, porque él era militar el que me llevó a Samaná. Okay. Y cada vez que yo iba con los golpes... Pero tampoco lo querías, simplemente por salir de... Cuando yo iba con los golpes a poner la querella de los maltratos que me daba el hombre que tenía, entonces ya esa persona me dice un día que esa persona me iba a matar. Que si yo no salía de eso... Se preocupó por ti. Sí. Entonces ahí cuando yo llego allá, yo... no quiero esa persona, yo te voy a hablar la verdad, yo no tenía ningún sentimiento por hombres, porque fue tan fuerte lo que viví con mi mamá, lo que me tocó vivir con mi mamá, que yo no tenía amor hacia ningún hombre. Santo Dios. Entonces ahí, cuando llego a Samaná, me cae una señora de un negocio, de un cabaret, me cae atrás. Y ella me dice a mí, mira que yo te voy a dar una habitación, tú me vas a ayudar. Yo le decía, yo nunca he trabajado esto, pero lo único que me faltaba era introducirme al negocio, porque ya yo vivía un descontrol que mi placer en la calle era jugar con los hombres, era hacerle daño, era enamorarlo, dejarlo. Sí, porque había un resentimiento. Esa era mi meta. Y cuando yo le digo a ella que nunca he trabajado eso, bueno, ella empieza a pintarme todo. Yo acepto porque estoy ahí, yo no tengo un hogar, yo vivo en una habitacioncita que estoy pagando, yo no tengo una familia, yo no tengo nada. Entonces allí empieza lo que es la vida en ese cabaret. De prostitución. De prostitución. Allí ella me dijo que yo iba a limpiar mesa, que esto, pero imagínate, la demanda era tan fuerte. Y tú que llamabas mucho la atención. Era tan fuerte que ella buscó la estrategia. Cuando yo miré que era la manera de yo buscar dinero, que era la manera de yo producir, porque quizás en la calle yo no estaba pendiente a decirle a un hombre, dame tanto. Pero ya aquí yo entiendo que esto es un negocio y que yo voy a ganar dinero. Y por ahí me fui, duré un año que mi familia no sabía de mí. Nadie en San Pedro sabía de mí. Yo estaba allí. Allí yo conocí la droga. Allí entonces empecé a fumar marihuana. Empecé a usar el crack. Gracias, Jesús. Duré un año y pico que nadie sabía de mí, que si alguien me mataba y me tiraba por ahí, no se perdió nadie. No, ¿quién me iba a reclamar a mí? Se perdió y ya. Ya mi familia no tenía ese interés, nada. Me tocó el dolor más fuerte, que fue que mi abuelo murió y lo vine a saber ya cuando lo enterraron, cuando pasó todo. Fue que vine a darme cuenta. El único que te extendió la mano. Sí, mi abuelo de parte de madre y mi abuela. Como te dije, eran las únicas dos personas que me brindaban amor, aunque materialmente no tenían nada que ofrecerme.
Entonces allí ya tú sabes, allí recuerdo que yo me di tan tremenda que un día se tiró sanidad, que iban a cerrar el negocio porque se regó que yo tenía el SIDA. Que yo me había acostado con un hombre con el SIDA y eso se regó. Tú sabes que eso es una zona turística. Y cuando se tiran allá, dice la dueña del negocio que no íbamos a levantar todo, a hacernos la prueba porque ella no iba a permitir que le cerraran su negocio. Todo apunta hacia mí porque la que dicen que tengo el SIDA es a mí. Y cuando nos levantamos temprano y nos vamos a hacer la prueba, habíamos 13 mujeres, salieron 3 con el SIDA y yo salí limpia. Y allí la señora me dijo, vamos, ¿tú quieres que yo ponga algo? Digo yo, no, tranquila. Así mismo como se corrió la voz contraria, porque empezó a correr la voz de que a todas las mujeres de donde Candita se le hizo la prueba y que Brenda salió limpia, y ahí era como que Dios, en medio de mi dificultad, en medio de mi soledad, en medio de lo que yo estaba pasando, nunca estuve sola. Porque por eso dice la palabra, gloria a Dios, en el Salmo 10:27, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo me recogerá Jehová. Aunque yo estaba en el mundo, en la prostitución, en la droga, aunque de mí nadie tenía cuidado, Dios tenía cuidado de mí. Dios tuvo cuidado de mí. No había un lugar donde yo fuera a Prillé, a leerme taza, a leerme baraja, que me dijeran, mira, San Miguel y Anaísa quieren que tú les trabajes. Yo llegué a un punto donde encontré personas que trabajan con eso, que querían bautizarme con eso. Percibían lo que tú tenías de sobrenatural. Sí, porque después de allí yo empecé a encontrar personas que me soltaban negocios y yo tenía algo que donde yo llegaba había el fluir. Y luego de allí me voy de Samaná. Yo después me fui de ahí. Amada, antes de entrar ahí delante, cuando tú empezaste a consumir ese tipo de sustancias, ¿qué pasaba por tu mente? ¿Cuál era la intención por la cual tú lo hacías en sí? Imagínate, primero empecé por el coro. Éramos un coro, habían unas mujeres de Nagua, vivían ellas vivían con personas que trabajaban en esos lugares donde se distribuye eso. Y yo me iba en el coro. Pero ya cuando tú usas eso, tú te sientes en otro mundo. Tú no piensas en tu vida actual. Eso es como algo como un relajante, pero que te desconectaba de tu mayormente, más que un relajante, es algo que muchas veces el diablo lo permite. Y nosotros tenemos que hacerlo para encajar en el mundo. Wow. Porque muchas veces yo decía, a mí me gusta más la bebida que la droga. Pero yo usaba la droga porque yo entendía que para yo encajar en ese mundo, yo tenía que usar eso. Es muy importante, mi hermana, que usted me desate eso. Me interesa mucho porque hoy día hay muchos jóvenes que lo hacen por encajar. Por encajar por el grupito de los panas, por el grupito de los amigos, de las amigas que dice que fuma. Y ella, por saber que lo que o estar en el grupo, se meten a eso y lamentablemente es una esclavitud. Sí, mira, así mismo es. Primero, Dios tuvo misericordia de mí, porque hoy en día puedo ver personas que cayeron en el crack, que mirarla hoy para mí da mucho dolor, y yo digo, ahí pude haber estado yo, ahí pude haber caído yo. Es lo primero. Pero en mí había algo que cuando yo consumía droga, muchas veces, no sé, yo decía, yo hago esto porque es necesario que yo lo haga. Por el ambiente donde yo me estuve. Entonces ya ahí caigo en lo que es que las mujeres hablan, allí hay un negocio, y yo empiezo a salir de Samaná. Y yo me iba a los negocios, yo salía para la capital y decía, la primera guagua que me monte, ahí me voy. Esta se va para Puerto Plata, yo me voy para Puerto Plata. Yo nunca he ido a Puerto Plata. Sin saber que te esperaba, sin tener a nadie. Yo nunca he ido a Puerto Plata. Yo le decía a la guagua cuando decían que llegamos a Puerto Plata, párate en una parada de motoconcho. Y allí yo le decía a un motoconcho, llévame un cabaret que esté bueno. Ay, santo Dios. Ahí me llevaban. Así era que yo andaba. Yo andé
el 22 Wow. de la capital, yo andé Puerto Plata, yo andé Río San Juan, yo andé Bávaro, Punta Cana, yo andé Samaná, yo andé diferentes lugares de esa Santo manera. Dios, eso se convirtió en un sustento tuyo para tú andar. Dentro de esa manera en la que yo andaba, yo podía entender que ya esa era mi vida. Yo no tengo un papá que me sustente, yo no tengo una mamá que me sustente, Wow. yo no tengo familia, yo no tengo a nadie. Esa era mi vida, buscarme mi sustento. Aquí podemos ver, Brenda, algo muy interesante. Y es que tú tomas esa vida porque unos padres se descuidaron de ti. Sí, Y es muy importante esto porque hay padres que van a ver esto. sí. Hay padres hasta cristianos que se descuidan de sus hijos. Es así. Entonces es muy importante que nosotros estemos pendientes y ustedes que son padres, no cristianos, que estén pendientes a los hijos para que el hijo no vea como escape o encuentre más amor afuera que adentro. Sí, porque imagínate, tú eres una esponja desde pequeño, tú vas a absorber lo que tú vives. Conmigo no hubo un cuidado. Y ya yo no le he hecho la culpa a nadie, Dios me ha dado a entender que tenía que pasar esto. Hoy en día Dios me está usando, mi alma adora a Dios y me ha dado a entender que yo tenía que pasar por ese Gloria a dolor, Jesús. yo tenía que pasar por ese sufrimiento. Yo vivía con un rencor muy fuerte y lo primero que Dios hizo es que me dio el don de perdonar antes de usarme. Yo vivía con rencor con mi familia, con mis hermanos, con mi papá, con mi padrastro, con mi mamá. Yo vivía en rencor con todo el mundo. Wow. Porque yo entendía que yo no merecía ese trato. Yo tengo familias de parte de padres que económicamente viven bien. Y yo entendía y yo decía, Dios mío, ¿cómo es que no dicen, vamos a ayudar a esta muchacha, aunque su papá no la ayude, vamos a hacer algo por ella? Y eso me fue llenando de odio y de rencor, porque tú entiendes que aunque tu papá o tu mamá no están, cónchale, un tío debe de, Sí. de condolerse. Un familiar pudiente que se conduele, ay, vamos a ayudarla, de mí no se condolía nadie. Wow. Entonces eso fue un dolor muy fuerte, yo andaba en el mundo como si nada, como que solo Dios me cuidó. Hubieron momentos que borracha, venían un sinnúmero de mujeres en un cabaret con gilet a matarme. Bendito Rey. Y yo iba para arriba de ella. Yo no sé de dónde salió un hombre con un arma, tiró un tiro y dijo, nadie le pone la mano. Y me entró a la habitación. Santo Un hombre Dios. que yo no conocía. Y Dios me dio a entender que en ese mundo de lo de bar, yo no Shama. estaba sola. Wow. En un momento el Señor me habló a mí de Jefimosé. ¿Dónde estaba Melfiboset. Jefimosé? ¿Dónde estaba? En una tierra llamada de lo de bar, una tierra árida, seca, sin sueño. Sin futuro. Pero sin habitaba en la casa de Amiel, nada. que quiere decir casa de Dios. Amén. Descendencia de Dios me parece que es. O sea, en medio de lo de bar, tú no estás solo. Aleluya. En medio de lo de bar, tú no estás sola. Aleluya. En medio de tu desolación, tú no estás sola. Aunque te deje tu padre, aunque te deje tu madre, aunque nadie quiera saber de ti, aunque te señalen, aunque te rechacen, Aleluya. tú no estás sola, tú no estás solo. Dios está ahí arriba. Ay, Dios mío. Y algo Dios puede hacer en tu vida. Gloria a Jesús. Y Dios me cambió el nombre. Cuando en mi casa yo empecé a ir ya nuevamente a mi casa, entonces ya cuando yo me iba, lo que me decían era la loca. ¿Cuándo será que la loca viene? Ya la loca se fue, ¿cuándo volverá? Gloria a Jesús. Hoy me llaman la pastora, Aleluya. la profeta. Oh, santo. Bendito Santo es el Dios. Señor. Entonces Dios te cambia el nombre. Ya cuando yo andaba así descontrolada, tuve un niño, mi primer niño, con otra relación muy disfuncional. Y eso me obligó a que mi niño se esté criando hoy con una tía, una hermana de su papá. Porque imagínate, quedó embarazada, el papá era militar también, bebedor, y yo no tengo quien me dé nada porque nunca tuve un apoyo de nadie que me diera nada. Y ahora con un muchacho. Entonces, allí es que me da la idea de irme para Bávaro y esa tía se queda con el niño, un adorador Gloria a Jesús. llamado José Manuel Ortiz,
Oh, es Ese niño, cristiano. sí, ese niño me dijo en estos días que está cogiendo doctrina para bautizarse. Gloria a Jesús. Para mí fue una oración contestada porque donde él se está criando no son cristianos y yo siempre lo llevo en el clamor de que él haga la diferencia en aquel lugar. Mi alma adora a Dios. Él cumplió ya 12 años, mi niño, y Qué lindo. sí, entonces ahí me voy otra vez, retomo lo que es la calle nuevamente. Tuve que tener Cuando un dejaste tiempo. el niño con una Sí, tía. antes de dejarlo con la tía, yo me tuve que ir con él a Samaná de 3 meses, Santísimo. porque era algo desesperante. Pero después el papá me dijo, no, él está muy chiquito, tráelo. No se descuidaba de lo de él, Okay. pero a mí no me ayudaba con nada. Yo no tenía quien me diera nada, entonces tomó la decisión de volver a la calle. Y mi niño Por lo queda que allí. podemos ver, Brenda, no era un deseo tuyo estar así. No, Era tu solución. era mi solución. Yo no tenía ayuda de nadie. Entonces, cuando me voy allí, bueno, ya desde ahí empieza a suceder algo. Pero yo duré casi 10 años en la calle. Ya allí empieza a suceder algo. Y es que yo empiezo a moverme y es como cuando contigo no pasa nada. Y yo llegaba a los lugares y ya me daba brega que me regalaran hasta una cerveza. Y yo era una persona que donde yo llegaba, los dueños de negocio a veces yo tenía que irme y dejar la ropa. Porque cuando yo decía que yo me iba, ellos me escondían la ropa. Santísimo. Porque yo daba beneficio, yo bebía mucho, yo me movía mucho. Y yo muchas veces le dejaba la ropa y me iba sin la ropa. Me iba a otro lugar. Pero de repente empezó a acontecer algo. Yo me movía aquí, me movía allí, no pasaba nada. Me ponía las uñas más bonitas. Me iba a la Duarte a comprarme pinta. No pasaba nada. Y yo decía, ¿qué es lo que está pasando? Y ya me sentía desencantada porque cuando tú te mueves en ese ámbito y como que fue que todo te cambió, yo llegaba a los lugares, a mí nadie me miraba, yo veía que llegaban personas, mujeres, mucho menos de apariencia que yo, quizás hasta con descuidos personales, y yo que siempre vivía delicada, es que no, nada. Entonces, según yo he escuchado, Brenda, es un mundo muy sucio, ese mundo de prostitución y sí, esas cosas, porque las mujeres viven buscando brujos para que le den una metresa, que le den que sí. Santa Marta, para poder llamar a la atención. Pero mira, yo nunca pensé en brujería cuando me vi en esa situación. Porque aunque yo visité brujas, a leerme taza, baraja, nunca no me crié en ese ambiente, y nunca pensé en eso. De verdad que no. Simplemente yo me voy a Sabana de la Mar. Recuerdo que yo estaba en el 22 y como te digo, ya los dueños de negocio estaban que me daban el pasaje. Lo que antes me escondían la ropa y que desde que yo me iba ya me estaban llamando al otro día que cuando yo iba, entonces me estaban dando el pasaje para que yo me fuera. Porque el dueño de negocio, hasta que tú le das beneficio, todo está bien. El día que tú no le das beneficio, tú no estás bien. Y por eso yo oro por esas mujeres que todavía están atadas a la prostitución. Amén. Yo oro por esas mujeres que todavía están sumergidas en la prostitución. En estos días también recibí la llamada de una amiga mía llamada Macier, la bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Sé que ella va a ver esta entrevista. Gloria a Dios. Y me sentí contenta porque fue compañera mía de la calle y me contacta en estos días porque ella quiere que se está congregando, ella es cristiana, y me dijo, manita, vamos a orar, voy a hablar con mi pastor, a ver si tú puedes venir aquí a Sabana de la Mar. Y para mí eso fue un gozo, porque como yo le oro al Señor para que Él, así como tuvo misericordia de mí, tenga misericordia de cada mujer Amén. Que está atada allá afuera, Gloria que solo le están utilizando. Entonces allí cuando yo me voy a Sabana de la Mar, vuelve y pasa lo mismo. Digo yo, Dios mío, pero tengo un sueño en ese negocio, que la tierra estaba temblando y cuando yo buscaba una iglesia donde entrarme Gloria y la tierra sacudiéndose. Al otro día cuando yo salgo a hacer sal al negocio, la tierra tembló. Igual que como lo vi en el sueño. Yo me asusté y visité una iglesia en ese lugar, fui a un culto porque me asusté. ¿Fue la primera vez que tú fuiste a una iglesia cristiana? Sí. Entonces allí
Fue como algo que recogí todo y me fui a San Pedro, a mi casa. Me fui, Después de que fuiste a la iglesia. sí. Estaba desencantada, pero ¿Cómo ¿qué te pasa? sentiste la primera vez que fuiste a la iglesia? Yo me sentí bien, pero yo fui porque yo me había asustado. Sí. Como hace mucho, Sí, porque me veo caminando en la No, calle. que lo que soñaste Me veo que sueño, pasa. la tierra temblando, estoy buscando una iglesia, como que el mundo se está acabando. Entonces, al otro día tiembla la tierra. Por lo menos muestra que tenías temor de Dios. Hay mucho que ni así, amada. Sí. Entonces yo, cuando llego allá a San Pedro, ahí me acuerdo de Dios, porque yo le decía a Dios que el barbú, y siempre he sabido que arriba hay alguien, porque mi madre algo tenía que siempre, antes de dormirme, me enseñaba a orar el Padre Nuestro. Por lo menos eso siempre, en desde esos pequeña. momentos, Brenda, de dificultad, momentos donde tuviste el borde de la muerte, ¿qué tantas veces le pediste ayuda al Señor? Ninguna. Santo Dios. Ninguna, porque es que para mí, yo andaba en la calle y si un día, es como te digo, si un día me hubiese ido y nada. Wow. Yo sabía que había un Dios, pero yo nunca le pedía ni nada. ¿Pensaste quitarte la vida en algún momento? Sí, hubo un momento que compré un trepacito y ya cuando lo tenía envuelto, o sea, lo disolví en agua, no pude. Cuéntame ese proceso, ¿qué estaba pasando en ese momento? Lo mismo, porque cuando eso todavía no me había introducido a los cabarets, vivía donde mi abuela, sentía que no tenía papá, no tenía mamá, no tenía nadie, no tenía un sustento de nadie. Y vino ese pensamiento. Pero por lo menos en los cabarets nunca pensé suicidarme, porque la droga, el alcohol, no me daba chance hacerlo. Entonces, cuando llego a mi casa, ahí sí le digo, Dios, si tú me mandas un hombre bueno, yo voy a dejar esto y me voy a convertir. Gloria a Dios. Ahí el Señor empezó a hablar de una vez, me llamó una muchacha del Cedro de Miche, loca, esto está bueno aquí, ven para acá. Yo estoy desencantada, pero yo estaba pagando una pasola a un Dalí y entendía que no podía sentarme. Había que resolver. Digo yo, pero déjame ir ya sin voluntad. Allí estaba mi esposo Ramón Ferreira. Gloria a Jesús. Allí estaba mi esposo. O sea, entonces, a donde te voy a llegar aquí es que ya cuando el Señor me entrega el ministerio, me empezó a usar por las redes. Entonces el Señor me da un mensaje y me dice, transmite, porque hay personas que la voy a desactivar del mundo para introducirla al mundo espiritual. Hay gente que la voy a sacar de lo de bar para llevarlo al palacio. Gloria a Jesús. Entonces yo dije, ¿cómo? Y me dijo, sí, ¿tú te acuerdas la vez? Orando, me decía mi padre, ¿tú te acuerdas la vez que tú te sentías que contigo no pasaba nada? No era que tú no gustabas, es que yo te desactivé. Wow. Es que yo te desactivé el sistema. Y es que cuando Dios dice que va a hacer algo contigo, el alcohol no va a poder predominar. Aleluya. La droga no va a poder predominar. Tú puedes estar en un prostíbulo, tú puedes estar en un punto, tú puedes estar donde tú estés, y si Dios dijo que iba a hacer algo contigo, y si Dios dijo, no tiene padre, no tiene madre, pero yo le voy a tomar, es mi hijo, es mi hija, yo siento a mi amado, es que si Dios dijo, yo lo voy a hacer contigo, aunque la gente digan que tú no sirves, aunque la gente digan que tú eres lo peor, que tú eres un delincuente, una prostituta, aunque la gente diga es una drogadicta, es una viciosa, aunque la gente te menosprecie, en el cielo hay uno que ha dicho, ay, es mi hija amada, es mi hijo amado, es mi pastor, es mi profeta, es mi evangelista. Aleluya. Mi alma adora a Dios. Y yo dije, wow, allí mi padre me dio a entender que no era que yo no gustaba,
Es que Él tenía que desactivarme ese sistema. Gloria a Jesús. Y hay mucha gente que van a ver esta entrevista que Dios le va a desactivar ese sistema. Amén, aleluya. Mi alma adora a Dios, que el diablo ha querido decirle, quítate la vida, tú no eres nadie. Tú no ves que nadie te mira porque lo tuyo es consumir droga, porque tú eres un borrachón. Yo era una borrachona, yo era una drogadicta, yo llegué a vender droga. Santo Dios. Pero Dios tuvo misericordia de mí. Y Dios, yo sé que hay gente ahí que Wow, Dios va a siento el tener poder de Dios. misericordia de ellos. Amén, Yo siento aleluya. que hay personas que Dios le va a levantar como pastores, Shanda, como nada profeta, como evangelista, como misionero. Amén. Ay, 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 porque no es lo que el diablo haya dicho de ti. Lo que el diablo ha dicho de ti, mi alma adora a Dios, no va a tener lugar en tu vida, mujer. Ay, Dios mío, joven que me va a escuchar, no va a tener lugar los decretos que el infierno ha hecho en tu contra. Ay, gracias, papá. Te digo que yo andaba sin esperanza, yo andaba sin fe, yo andaba sin amor, yo no era nada, yo no era nadie. Alguien pudo deshacerse de mí por ahí, nadie iba a salir en busca de mí. Gloria a Jesús. Pero el dueño del universo tenía cuidado de mí. Gloria a Dios. El SIDA no pudo matarme, no pudo tocar mi cuerpo. Ey, gracias. Y Dios. hubieron personas que yo me acosté con el SIDA, que sí tenían el SIDA, Santo Dios. que no usé ningún tipo de preservativo. Pero cuando Dios habló de ti, el SIDA no va a poder entrar a tu cuerpo. Aleluya. Cuando Dios habló de ti, aún el SIDA haya tenido lugar en tu cuerpo, va a salir de ese cuerpo. Gloria a Jesús. Porque Dios lo ha hecho con muchas personas. Mi alma adora a Dios. Y allí yo pude entender, Dios me dio a entender que Él me había entregado el sueño y ya Él había provocado el disgusto. Wow. Allí encuentro a mi esposo Ramón Ferreira. Allí él se enamoró de mí y yo de Él él. era cristiano. No, mi esposo era un hombre respetado en aquel lugar, muy trabajador, pero también consumía y bebía. Pero era una persona no, tú sabes, respetada, que también hacía eso para encajar, para encajar. Entonces allí el Señor nos une y tengo para decir que fue lo mismo que le pedí a Dios en mi desesperación. Amén. Si tú me mandas un hombre. O sea, tú me estás diciendo que el único clamor que tú le hiciste a Dios, Fue ese, el Dios del cielo te respondió. fue ese. Podemos ver como que Dios estaba loco de que tú hablaras con Yo él. estaba cansada de maltrato, yo estaba cansada de la calle, yo estaba cansada de tigres que lo único que querían era el placer. Yo estaba cansada de todo y ya desencantada de la calle, porque como mismo te dije, mi padre después que me entrega el ministerio me dice, te desactivé. ¿Entiendes? Entonces yo lo único que me toca decir es, yo estoy cansada. Mira, Dios, si tú me mandas un hombre bueno, yo voy a dejar esto. Entonces conociste a tu esposo. Conozco a mi esposo, amanecíamos bebiendo y O sea, de la todo. vida de corrupción aún seguía. Sí siguió, pero llega el momento que mi esposo me dice, decidimos juntarnos, ¿verdad? Él me saca del negocio y él me dice a mí, ya yo tengo compromiso con una mujer, no bebo más. ¿Así? Y yo le dije, ¿cómo? A mí se me olvidó lo que yo le había pedido a Dios. Ay, santo Padre. Entonces Dios viene y lo desactiva a él. Y yo seguía bebiendo. Un día llegué bien borracha, creía que la resaca me iba a matar. Y en medio de esa resaca yo me acordé de lo que yo le había pedido a Dios. Tengo un hombre que todavía que deja la bebida. Cuando yo llego me atiende borracha. Al otro día me hace sopa, puré de papa. Si tenía que bañarme, me bañaba. Gloria a Jesús. Está el hombre ahí que yo le había clamado a Dios. Pero todavía yo estaba insegada. Entonces ahí yo vengo y decido que voy a dejar todo. Entonces viene y me llama el dueño del negocio. O sea, no dueño, él era de una hermana de esa persona. Pero el que tenía que ver con el negocio donde yo trabajaba me dice, yo no puedo atenderme de eso, atiéndelo tú.
Porque el enemigo siempre va a Qué estar sucio queriendo el meter diablo. sus narices cuando el momento ya de Dios introducirte al camino que Él quiere para ti, el enemigo siempre va a estar ahí. Ay, santo Dios. Entonces ahí yo tomo el negocio. Yo lo tomo el negocio. Mi esposo también, mi esposo sembraba arroz, era tractorista. Ahí tengo que ir a donde un brujo de envergadura, porque el negocio lo habían dejado caer. Y todo el mundo empezó a decirme, si tú no vas donde un brujo, aquí tú no vas a hacer nada, porque por aquí eso es lo que hacen. Y yo me voy donde un brujo, no donde una gente que te lee barajita y te unta agüita, donde un brujo que trabajan con el diablo, el Señor los reprenda. Amén. Y nos cubrimos con la sangre de Jesús. Amén, aleluya. Cuando yo llego a aquel lugar, yo creía que yo iba como estos brujos que yo estaba impuesto a ir a leer cartas, y yo llego tempranito de madrugada. Y cuando llego me dicen, no, tú empiezas a las mismas 12 del día. Digo yo, ¿cómo? Le digo yo a mi esposo, ya yo estoy aquí, era en otra ciudad que no era donde estábamos, pero no le voy a dar payola a eso. Y cuando nos vamos a desayunar, digo yo, ya nosotros estamos aquí. Cuando yo llego a las 12 del día al lugar otra vez, era algo que habían vehículos que una agencia le queda pequeña. Y yo digo, pero ¿y qué es esto? Dios mío. Allí me empiezan a decir que esa persona trabajaba con un demonio llamado criminal, algo muy fuerte. Empecé a interactuar con personas que estaban ahí, me decían, yo tengo meses viajando y me reenvían, porque era tanta gente que no le daba chance Santísimo, a tener gente que venían de fuera, de países de fuera. Entonces me dicen, usted tiene que hacer una fila, coger un turno. Y yo no sé, alguien me habló ahí, yo agarré 200 pesos y se lo pasé al que hace los tickets. Le dije, mira, yo vivo lejos. Y le hablé y el muchacho me pidió hasta mi número. Fue algo tremendo. Y ahí hice la cita. Cuando volví me dijeron, usted no va a entrar ahí, yo tengo tantos meses. Y yo le dije, yo no sé usted, pero yo hoy entro ahí. Y me miraban como quien dice, pero yo que tengo tanto, y gente con jipeta, y gente con dinero, y yo en un motorcito. Y yo dije, ahí entro yo. Y a las 5 de la tarde me llamaron. Santo Dios. Entramos donde la persona. Después de todo esto, el Señor me dio a entender a mí que era necesario que yo fuera ahí. Porque el Señor me ha entregado un ministerio de liberación y sanidad. Poderoso. Entonces tú tienes que saber cómo opera el mundo de las tinieblas. Hay gente que cree que el mundo de las tinieblas opera en leer barajita. Esta persona llegaba a las 12 del día invocando al mismo enemigo. Gloria a Jesús. Un hombre alto se volvía pequeño. Allí habían personas que llevaban maco, cangrejo, gallina, cuantas cosas para hacerle trabajo a personas. Algo muy fuerte. Entonces Dios me dio a entender que Él tenía que permitir que yo entrara a ese lugar para que yo vea cómo operan esos espíritus. ¿Qué tuviste que hacer? ¿Qué fue lo que fuiste a hacer en sí? Yo fui allí para que Él me ponga el negocio a funcionar. ¿Qué te pusieron a hacer? Él me pide una lista de cosas, una cabeza de cerdo, me pide víveres. Yo cuando salgo digo yo ser un sancocho que se van a comer. Ay, santo, yo reprendo. Me pide unos velones, unas cosas. Bueno, cuando yo se lo Sin llevo. entender nada, básicamente. No, yo no sé nada, porque como te digo, yo de brujería, yo iba a sitios a leerme barajita, a que nos dieran una agüita para el mismo mundo, de que uno, tú sabes. Pero brujo, ya esto era algo a otro nivel. Sí. Entonces allí, yo recuerdo que mi esposo tuvo miedo de entrar y me dijo que él no iba a entrar. Y el brujo le dijo, dile al esposo tuyo que anda contigo que entre. Fue algo muy fuerte. Porque yo te voy a decir algo. El diablo tiene su poder. No puede con Dios, pero tiene tiene. Y da pena ver cómo hay personas que la tienen atada en esos lugares. Wow, Dios mío. Personas que le llevan tantas cosas para atarla. Entonces allí él me prepara eso y yo vuelvo y me lo llevo. Y él me dice, tú lo vas a poner en tu casa o lo vas a poner en el negocio. Tienes que salir a las 4 de la mañana y sacar eso. No puede decir que eso hiede. Y yo lo hice así. Tenía que prender unos velones. Mi esposo y yo salimos a identificar el lugar donde lo íbamos a llevar. Salimos a las 4 y pico de la mañana, lo llevamos. Yo tenía que decirle a Criminal que eso era de él y prender los velones. Santo. Yo lo hice y me fui de ahí. Prendí los velones, invoqué lo que iba a invocar y me fui. Cuando llego a la casa, ya en la noche, eran 2 velones grandotes que portaba ese trabajo.
Ya en la noche, ya cuando nos acostamos, yo me estoy quedando dormida y yo siento eso que hizo ¡rían! Y yo brinqué. Y lo que miré fueron los dos velones. Santo Dios. Yo sentí inmediatamente, literalmente, que los velones, los vasos de los velones ya se habían explotado. Estuvieron prendidos desde las 4 de la mañana. Santo Dios. Y cuando vuelvo y me sueño, vuelvo y me duermo, me sueño con el brujo. Está sacando una palizada del negocio y me dice, vete que ya está preparado. Cuando yo me voy al negocio al otro día a limpiar, Gracias, eso fue Jesús. algo tremendo. Empezaron a llegar mujeres sin yo salir a buscar ni nada. Wow, Eso fue bendito tremendo. Dios. Las mujeres llegaban, me decían, yo les decía, yo no tengo cama aquí. No, no me importa. Eso fue un fluir tremendo. Santo Dios. Pero ahí pasó algo y Dios dijo, yo voy a ver si tú no me vas a cumplir con lo que tú me prometiste. Y ahí quedó embarazada de Jesús Samuel. En los malestares, empecé con los malestares, ahí vino el Señor y provocó que la dueña del negocio, al ver el fluir y eso, quisiera su De negocio. nuevo. Ay, Dios mío. Cosa que después que lo tomaron no volvió a servir. no volvió a servir, para nada. Tuvieron hasta que quitarlo. Entonces al final te quitaste del negocio. Me quité del negocio, hago mi embarazo, vengo y hago un embarazo de placenta previa, donde los médicos, yo tenía que irme a chequear a San Pedro y me decían, tú no puedes estar en el camino. Placenta previa es cuando el niño está fuera del lugar. Okay. Si el niño cualquier desprendimiento, nos vamos los dos. Okay. Entonces, cuando ellos vieron que yo no le hacía caso, ya con el embarazo un poquito, me dejaron interna en el MUSA de San Pedro de Macorís. Allí yo estaba interna. Allí en el hospital, los doctores entraban y decían, si esa mujer no tiene 3 pintas de sangre, yo no la voy a operar. Si esa mujer no tiene 3, ¿y quién la va a operar? Y siempre, y veía, y yo le preguntaba y me decía, no pasa nada. Todavía en todo ese tiempo que tú me estás contando, ya tú no has vuelto a la iglesia más. No, porque yo no era cristiana. Ahora voy a entrar a esa parte. Gloria a Jesús. En el embarazo estoy interna, duro un mes ahí. Y personas entrando a predicar y yo leyendo tratados, asustada, porque los médicos yo veía O sea, que para ellos no había posibilidades, o quizá había posibilidades para mí o para el niño, no. ¿Tú me entiendes? Entonces, llega un momento que ya tengo casi un mes lo y que tiene que hacer el Señor para nosotros. llega una doctora y me dice, mira, el 13 de abril te vamos a desembarazar, ya no podemos aguantar más. Santo Dios. Esa fue la agenda que humanamente. Pero ¿qué pasa? Que llega un señor a predicar. Yo había leído una historia en uno de esos trataditos de Ana, de cómo Ana le pidió al Señor por Samuel. Y yo leyendo ese tratado le dije, Señor, fue la segunda vez. Antes de que usted entre ahí, mira, hay muchos cristianos que tienen en poco eso, el darlo tratadito. Siga dando su tratado, mi hermano, que usted no sabe a quién Dios va a hablarle a través de un tratado. Yo iba a tocar Gloria ese a punto Jesús. porque lo toqué en estos días que me tocó testificar. Gloria a Jesús. Ese tratadito, yo le dije, mira, Señor, si tú le das vida a mi hijo, yo le voy a poner Jesús por tu nombre y Samuel por el niño de Ana. Amén. Ese mismo día entra un señor que tiene un ministerio de ir a los hospitales con su esposa, era un domingo y era 6 de abril. Y él entró a predicar y cuando él se iba, yo sentí esa voz que me dijo, no lo deje ir. Santo Dios. Cuando yo escucho la voz, porque yo escuchaba predicar diario, ahí es que más gente iban a predicar. Tus sentidos espirituales estaban agudizados ahí. Y cuando él se devolvió, me hizo, ¿cómo se dice? La confesión. Y eso mismo yo lo digo. Quizás nos volvemos perezosos para ir al hospital. Yo soy producto de un hospital. Santo. Yo soy producto de un tratado. Señor, bendito Dios. Yo soy producto de alguien que entró a ese hospital y Dios dijo, no lo deje ir. Yo soy producto, ese niño es producto de un tratado que me puso exactamente, activó mi fe. Wow. De que Dios podía hacer algo. Cuando los médicos decían que no había posibilidades, cuando los médicos decretaban muerte, ese tratado fue que aumentó esa fe. Wow. De yo creer que había alguien que podía hacerlo. Bendito Dios. 6 de abril. La doctora dijo, te desembarazamos
13 de abril y el 6 de abril, ya entrando 7 de abril, 1 de la mañana, me entra un dolor fuerte, tienen que entrarme a preparto. Hay que desembarazarme, no 13 como ella dijo, sino que el 7, ya hay problema. Y la misma doctora dice, cálmenle los nervios a esa mujer, cálmenle el dolor, porque yo no puedo someterme a eso. Santo Hay que esperar a los médicos grandes a las 5 de la mañana. Yo no puedo, cálmenle el dolor. Cuando yo entro allí, yo estoy tranquila. Yo llamo a mi esposo y le digo, sal temprano para la sangre, me van a operar. Pero yo empiezo a pedirle al Señor ahí adentro y le digo, yo no quiero sangre de otra gente. Yo no quiero sangre que me dé raquiña. Y yo empecé ahí a clamarle. Yo sabía que ya yo no estaba sola. Yo sabía que ya yo había aceptado a alguien que estaba conmigo. Mi alma adora a Dios. Y yo empecé a decirle, yo no quiero sangre de otra gente. Y pasé la noche entera. Cuando llegan los médicos por la mañana, empiezan a ponerme aparato, el niño no se mueve, es un juidero fuerte, es rápido que hay que abrirme. No, el esposo no ha llegado con la sangre, si no ha llegado se busca por otro lado, pero es rápido. En medio de esa rapidez, yo le digo al que me lleva en la silla de ruedas, párate ahí. Me dice, no, párate. Y le doy una orden a la persona que está ahí y le digo, dile a mi esposo que no compre sangre. Porque yo sabía que yo había entregado mi vida a alguien que tenía poder. Yo sabía que yo no estaba sola. El problema es que hoy hay gente que aceptan a Jesús y no saben la magnitud de las personas que ellos aceptan. Aleluya. Hay personas que aceptan a Jesús como su Salvador y empiezan a caminar en una mediocridad espiritual. Mi alma adora a Dios, como que ellos no aceptaron nada, solo fue una palabra. Cuando de tu boca sale que tú aceptas a Jesús como tu único Salvador, eso conlleva de que ya tú no vas a caminar solo, de que ya hay alguien que va a pelear por ti. Hay alguien que va a estar contigo, que va a tener cuidado de ti. ¡Ey, llama! Gloria a Jesús. Por eso es que en una ocasión cuando el Señor, gloria a Dios, le sale al encuentro a Saulo, santo es el Señor, le dice, Saulo, ¿por qué tú me persigues? No le dice, ¿por qué tú persigues a mi hijo fulano ni nada? ¿Por qué me persigues? Porque desde que tú entras a formar parte de los hijos de Dios en la fe, ya las luchas, las batallas no van a ser contigo, van a ser con Jesús. Amén, eso es así. Ya las enfermedades que quieran tocar tu cuerpo no es a ti, es a Jesús. Aleluya. Entonces yo di esa orden, allí salieron, cuando mi esposo llegó le preguntaron que había que decidir entre uno de los dos. Y ya tú sabes, fue algo tremendo. Yo tenía un aretito aquí porque yo tenía piercing por todos los lados, ya me lo había quitado, pero me quedaba uno aquí. Y yo le había dicho a la anestesióloga que lo botara porque ya yo me había entregado al Señor. Gloria a Jesús. Ahí se perdió la anestesia y me sacaron el muchacho no lloró, yo sentía que me iba. Fue algo muy fuerte, pero lo mejor de esto es que no me pusieron sangre. Gloria a Dios. Y cuando pasa la operación, me dice esa persona que estaba ahí, la doctora, me dice, a ti te salvó un milagro. O sea, las personas que estaban ahí no eran cristianos, pero tuvieron que reconocer que allí se movió algo sobrenatural. Tuvieron que reconocer que yo iba a salir de ese cuarto, no por lo que ellos hicieron, sino porque algo divino se movió allí. Aleluya. Porque algo sobrenatural se movió allí. Wow, Dios mío. Y cuando me van a llevar, tú sabes que cuando te cambian de camilla, o sea, tú no sabes, porque eso lo saben las mujeres que le han hecho una cesárea, tú quedas sin fuerza para nada. Yo siento literalmente, cuando ya me van a sacar de la habitación, esa mano que me levanta y me hace así. Y cuando miro un charco de sangre enorme que nunca se me ha quitado de mi cabeza. Santo Dios. Y escuché la voz del Señor que me dijo, mira, no te pusieron sangre. Y yo empecé a entender la magnitud del Señor que yo había aceptado. Wow. Yo empecé a entender la fidelidad de aquel que yo le dije que sí en aquel hospital. Vive Cristo, mi hermana. Yo quiero que cerremos esto de una manera especial que acostumbro a hacerlo. Amén. Cuando me dan entrevista. Y yo quiero que usted mire esa cámara. Y yo quiero que usted se concentre y piense que Jesús está frente de usted. Y yo quiero que usted le dedique unas palabras al Señor. Amén, amén. Estoy muy agradecida de lo que mi Padre ha hecho conmigo.
Y le doy las gracias eternamente a Dios, porque aunque en el mundo el enemigo me hizo entender que no tenía un padre, yo no me daba cuenta Gracias. que había uno que estaba pendiente de mí, que había uno que me tenía en cuenta. Gloria a Dios. Y yo te doy gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia. Aleluya. Porque cuando yo decía por qué no tenía un padre, no me imaginaba que era porque el mejor estaba conmigo. Santo es el Señor. Te doy gracias, Dios, cada día de mi vida por tu amor, por tu misericordia y porque tú me has dado identidad de reino. Porque cuando el mundo decía que yo no era nada, tú me has escogido como tu perla preciosa. Me siento agradecida de mi Señor y sé que Dios va a hacer cosas extraordinarias. Agradecerte a ti por esta entrevista y seguir pidiendo por cada persona que necesita tener un encuentro con el Padre. Amén. Así es. Amén. Dios le bendiga a cada uno de ustedes que están ahí. Gracias por venir a este canal. La gloria de nuestro Señor Jesucristo. Suscríbete. Y nada, contenido sano y de edificación para todo el mundo. Dios le bendiga. Amén.